Muy bien, vamos ahora, on va continuer avec le passé composé avec l'auxiliaire être. Vamos a ir con el pasado passé composé con el auxiliar être, mais avec les verbes pronominaux ou réfléchis, con los verbos pronominales o reflexivos que les llamamos en español. Aquí tenemos algunos verbos. Ahorita les voy a poner una lista de verbos más comunes o más utilizados, pero esta es una primera parte para comentarles la diferencia y cómo son estos verbos pronominales. Si se fijan, en francés, perdón, tenemos se présenter, se préparer, se maquiller, s'habiller, se réveiller, se doucher, se coucher, se raser. Si se fijan, todos esos tienen el mismo elemento, que es el se antes del verbo, se y luego el verbo. O los que empiecen con vocalo H, S apóstrofe, ¿sí? Sin embargo, es igual a se más el verbo. En infinitivo estamos hablando de verbos sin conjugar. En español, estos quieren decir los de acá, es la segunda columna, y si se fijan es igual, solamente que en el español lo decimos el SE, lo decimos al final en vez del principio. Entonces aquí en español sería presentar, se. Es el verbo en infinitivo como en francés, présenter y luego se. Entonces igual aquí es presentar, se. Preparar, se. Maquillar, se. Vestir, se. Despertarse, ducharse, acostarse y rasurarse. Si se fijan, cuando uno dice eso, que se le llaman verbos pronominales, es cuando la acción va a recaer en la misma persona de la que estamos hablando. Por ejemplo, siguiendo esta misma lógica, yo me presento, yo a mí mismo, yo hago la acción hacia mí mismo, yo me presento, tú te presentas. O no sé, maquillarse. Ella se maquilla. Bueno, ahí estoy hablando yo en presente, pero es lo mismo en pasado, ¿no? Pero sería, ella se maquilla, ella misma se maquilla. No sé, por ejemplo, vestirse. Tú te vistes, tú mismo te vistes. Nosotros nos vestimos, nosotros mismos nos vestimos. A diferencia del verbo que no lleva el se, ni en francés al principio, ni en español al final, que nada más en vez de decir presentarse, es presentar. Présenter. Yo presento, je présente mon ami. Yo presento, yo hago la acción, pero yo presento a alguien más, a mi amigo. Por ejemplo, je prépare. Es yo me preparo, o yo alisto. Je prépare ma valise. Yo preparo o alisto mi maleta. Entonces yo soy el que hace la acción, pero yo alisto otra cosa u otra persona. Entonces los verbos normales que les llamamos son sin el se y es cuando la acción recae estamos hablando de otra cosa, otra persona. Y los pronominales es en uno mismo. ¿Ok? Nous avons ici la liste de verbes pronominaux les plus courants. Si tenemos la lista de verbos pronominales, los más comunes que hay. Entonces, si ustedes quieren, répétez après moi, repitan después de mí y además les voy a dar la traducción del verbo. Alors, se présenter, presentarse. Se préparer, prepararse o alistarse. Se maquiller, maquillarse. S'habiller, vestirse. Se réveiller, despertarse. Se doucher, ducharse. Se coucher, acostarse. Se raser, rasurarse. Se lever, levantarse. Se laver, lavarse. Se coiffer, peinarse. Se peigner, peinarse se podría decir también. Se brosser, cepillarse, pueden ser cabello, los dientes. Se reposer, reposarse, pero es descansar. S'ennuyer, aburrirse. Se parler, hablarse. S'appeler, llamarse. Se promener, pasearse. S'excuser, disculparse. Se couper, cortarse. S'énerver, enervarse o enojarse. Se fatiguer, cansarse. S'habituer, acostumbrarse. S'amuser, divertirse. Se marier, casarse. S'imaginer, imaginarse. Se dépêcher, apurarse. Se casser, quebrarse. Se baigner, es bañarse, pero se refiere a meterse al mar, nadar.
Por ejemplo, cuando uno va al mar o cuando uno va a la alberca, es se baigner, se refiere a meterse al agua, ¿no? Se rappeler, acordarse. Se fâcher, enojarse. ¿Okay? Esa es la lista de verbes les plus courants, de verbes pronominaux les plus courants. Ici, nous avons deux exemples. Tenemos aquí ya dos ejemplos del verbo ya conjugado en passé composé. Si se fijan, la estructura es muy parecida al español. De hecho, los elementos pronominales son muy parecidos al español. En español decimos, yo me presenté, tú te presentaste, él o ella se presentó, nosotros nos presentamos, ustedes se presentaron, ellos y ellas se presentaron. Entonces, si se fijan, todos son iguales. En español decimos, yo me presenté, je me. Tú te, tu te. Él se, il se. Él se, ella se. Aquí son los únicos estos dos los que van a cambiar. Decimos nous para decir nosotros nos. Vous, ustedes se. Y para ellos y ellas sí es igual que en español. Il se, ellos se presentaron. Elle se, ella se presentaron. Entonces, se fijan, es muy parecido. Sería el pronominal. Y luego ya el verbo auxiliar, lo que es el passé composé tal cual. El verbo auxiliar être más el participio pasado del verbo. Ahora, si recuerdan bien, todos los que son con el passé composé con el auxiliar être, vamos a agregarle la E si es femenino y la S si es plural. Aquí tenemos, en el primero puede ser un hombre o una mujer el que lo dice. Entonces, si yo digo, yo me presenté, yo lo escribiría hasta la primera E, je me suis présenté. Pero si una mujer dice, yo me presenté, lo escribiría hasta la otra E. ¿Sí? Y lo mismo para los demás. Aquí como es él nada más, sería con E. Con la E con el acento nada más. Como es ella, aquí sí se le agregaría la E sin acento. Estos como son plurales, se les agregan S. Y E cuando es femenino. Aquí no hay E porque es ellos, pero aquí que es ellas, sí está la E. Entonces, s'il vous plaît, répétez après moi. Je me suis présenté. Tu t'es présenté. Il ou elle s'est présenté. Nous nous sommes présentés. Vous vous êtes présenté. Ils ou elles se sont présentés. Maintenant, avec le verbe se doucher, con el verbo ducharse. Je me suis présenté. Tu t'es présenté. Non, pardon. Je me suis douché. Tu t'es douché. Il ou elle s'est douché. Nous nous sommes douchés. Vous vous êtes douché. Il ou elle se sont douchés. ¿Okay? Entonces son los dos ejemplos de verbos pronominales, ¿sí? Ya conjugados en el passé composé. Y ya para terminar con este temita, on va voir quelques exemples. Vamos a ver algunos ejemplos. D'abord, des phrases affirmatives. Primero con oraciones afirmativas. Dice, je me suis préparé pour aller à l'école. Yo me alisté para ir a la escuela. Ahora, ¿quién está hablando? ¿Un hombre o una mujer? Exactamente, habla un hombre, porque el segundo verbo, el participio pasado, nada más lleva el acento en la E, no lleva otra E para el femenino. Entonces quiere decir que estamos hablando de masculino, de un hombre. Phrase suivante. Tu t'es maquillé avec le maquillage de ta mère. Tú te maquillaste con el maquillaje de tu mamá. ¿Quién habla? ¿Un homme ou une femme? ¿Un hombre o una mujer? Exact. Une femme parce que nous avons le E. ¿Sí? Porque aquí tenemos la E que es sin acento y que representa el femenino. Et la troisième phrase. Elle s'est couchée très tard hier soir. Ella se acostó muy tarde ayer en la noche. Entonces aquí tenemos dos elementos, ¿verdad? Primero que nada es ella, ya el hecho de que es ella, ella es mujer. Entonces tenemos que forzosamente agregarle la otra E. Et pour les phrases négatives, para las oraciones negativas, hay más elementos, pero es muy parecido también al español. Sería nous, ne, nosotros no, nous sommes pas réveillés. Nosotros no nos levantamos con el despertador. Entonces, acuérdense, si se acuerdan bien de lo que es la estructura de la negación, que habíamos visto también con el pasado, es ne,
primer verbo en el passé composé, que es el verbo auxiliar, que en este caso es el être, segunda parte de la negación, pas, y luego el segundo verbo, que es el pasado participio. Aquí, cuando estamos hablando de pronominal, es exactamente igual, pero se le va a agregar antes del primer verbo, antes del verbo auxiliar, se le va a agregar el nous. ¿Sí? Se fijan, es ne. Aquí está el primer verbo auxiliar, pero antes del primer verbo auxiliar vamos a ponerle el nous, el pronombre. Luego ya el pas, cerramos la negación con el pas. Y después del pas tenemos el segundo verbo, que es el verbo, el pasado participio del verbo, que sería réveiller. ¿Sí? Nous ne nous sommes pas réveillés avec le réveil. ¿Ok? Phrase suivante. Vous ne vous êtes pas douché le matin. Usted no se bañó en la mañana. Entonces, vous ne vous êtes pas. Está el ne, luego el primer verbo auxiliar, y antes del verbo auxiliar le ponemos el pronominal. Vous ne vous êtes. Cerramos la negación con el pas. Vous ne vous êtes pas. Y luego ponemos el segundo verbo, el verbo del participio pasado, ¿no? Vous ne vous êtes pas douché le matin. Et le dernier, ils ne se sont pas lavé les mains pour manger. Ils ne se sont pas lavé les mains pour manger. Ellos no se lavaron las manos para comer. Entonces igual, c'est la même chose. La negación, la primera parte de la negación, ne. Aquí tenemos el verbo auxiliar, que sería son. Antes de son está el pronominal. Ils ne se sont, cerramos la negación con el pas. Ils ne se sont pas. Y el segundo verbo al final, el segundo verbo que es el participio pasado, ¿no? Ils ne se sont pas lavés les mains pour manger. Básicamente, esa es la explicación de los pronominales en passé composé con el auxiliar être. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente lección.